Bien, dice, determinar el valor de los ángulos nombrados con letra y justificar. Ahora vamos a entrar a la parte de los triángulos, en donde obviamente también continuamos con el de los ángulos. Entonces acá en la parte teórica, ¿qué tenemos que saber? El famoso psi, que es la suma de ángulos interiores, que nos dice que la suma de los tres ángulos interiores de un triángulo tiene que ser igual a 180 grados. Nosotros lo escribimos A más B más C, pero obviamente puede ser cualquier letra, siempre y cuando sean los interiores de un triángulo que tiene que ser igual a 180 grados. Entonces, ahora dice determinar el valor de los ángulos nombrados con letras. En este primer triángulo tenemos el ángulo D y el ángulo C. Y el dato que nos da es que el ángulo exterior vale 146 y también este. Ya cuando nosotros tenemos un cuadradito en una de las esquinas del triángulo, nos está diciendo que ese ángulo vale 90 grados. Entonces, vamos a escribir por un lado los datos. Tenemos un ángulo de 90 grados, tenemos un ángulo de 46 grados y tenemos las incógnitas del ángulo D y el ángulo C. Entonces, lo que vamos a hacer primero es, por ejemplo, podemos aplicar aquí tanto el ángulo C con el ángulo 46, si lo marca 146, perdón, marcamos esto, tenemos un ángulo de 180 grados. Es decir, que podemos plantear que el ángulo C más el ángulo el ángulo C de 146 grados es igual a 180 grados. ¿Por qué? Por ser suplementarios. Recordemos que los suplementarios son aquellos que sumando dan 180 grados. O también podemos decir que son adyacentes. Esos son otros tipos de ángulos que también nos dice que la suma de sus ángulos tienen que ser igual a 180 grados. Entonces lo único que hacemos acá es despejar el ángulo C. Me queda 180 grados menos 146 grados. Entonces tenemos que 180 grados menos 146, entonces me queda 34 grados. Es decir, que el ángulo C es igual a 34 grados. Ahora nos falta averiguar el ángulo D. Y para esto vamos a aplicar esta teoría, la suma de los ángulos interiores del triángulo. ¿Por qué yo puedo aplicar esta fórmula? Porque ya tengo el valor de C y tengo el valor de otro ángulo. Para poder aplicar esto, sí o sí necesito tener el valor, por ejemplo, por lo menos de dos ángulos. Entonces lo que vamos a hacer es 90 grados más el ángulo C más el ángulo D es igual a 180 grados por ser psi, es decir, suma de ángulos interiores de un triángulo. 90 grados, que sería este es C y este es D. Entonces ya tenemos 90 grados. Tenemos el valor de C, sí, que es 34 grados, más el ángulo D, que sigue siendo la incógnita, igual a 180 grados. Entonces voy a hacer 90 más 34, me queda 124. Me queda 124 grados más D, igual a 180 grados. Despejo la letra D, en este caso el ángulo, menos 124 grados, es decir, que me va a quedar 180 menos 124, me queda en total 56 grados. Es decir, que el ángulo D es igual a 56 grados. Entonces ya encontramos los dos ángulos que nos están pidiendo, el ángulo C y el ángulo D. Vamos con el segundo triángulo, que dice, tenemos el ángulo A, el ángulo B, tenemos un ángulo de 82 grados y tenemos un ángulo de 53 grados. En este caso, no es un triángulo rectángulo, ¿sí? No tengo marcado ese cuadradito que me indique que hay un ángulo de 90 grados. Pero sí tenemos esto que tenemos acá, son dos ángulos enfrentados que comparten un vértice. Entonces, esos ángulos son opuestos por el vértice. ¿Y cómo son los ángulos opuestos por el vértice? Son iguales. Entonces, yo puedo plantear
que 53 grados es igual al ángulo A por ser opuestos por el vértice. Entonces ya tengo el valor del ángulo A. Tengo el valor del ángulo A, tengo este de 82 grados y me está faltando B, o sea que vamos a aplicar el psi. Voy a poner el ángulo A más 82 grados más el ángulo B es igual a 180 grados por ser el psi, o sea, suma de ángulo interior. A, ¿cuánto vale? 53 grados. Más 82 grados más B, que siguen siendo la incógnita, es igual a 180 grados. Entonces sumamos 53 más 82 grados, me queda 135 grados. Me queda 135 grados más B, que sigue siendo la incógnita, 180. Despejo entonces B, me queda 180 menos 135 grados. Entonces resuelvo. 180 menos 135 me va a quedar 45 grados. Entonces el ángulo B es igual a 45 grados. Entonces ya descubrimos el valor de las dos incógnitas, el ángulo A y el ángulo B.